Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Derrota del Real Madrid 1-0 frente al PSG con gol de Kylian Mbappé en lo que desde las distintas redes de Madridismo al Día calificamos como un encuentro donde el Real Madrid no compareció, no estuvo en París. Al menos el Real Madrid Champions de antaño. De antaño. El partido del Real Madrid, así de entrada hay muchísimos puntos de análisis, evidentemente, pero de entrada para mí es el peor partido que le he visto al Real Madrid en años. En años por todo, por la impotencia, la falta de sensación de carácter, agresividad, intensidad, de velocidad, de ritmo. El equipo está rotísimo tácticamente, físicamente y mentalmente, incapaz de competir ante un equipo que se ha mostrado tremendamente superior en todos los aspectos, con y sin balón, jugando no a una velocidad más, no a dos velocidades más, sino jugando a muchísimas velocidades más. Y que no mereció marcar un gol, sino mereció marcar al menos 3 o 4 goles esta noche. Es verdad que al final, en Champions, por supuesto, equipos top te pueden ganar, puedes perder, pero lo peor de hoy, chicos, no es que pierdas, es el cómo pierdes. La sensación de incapacidad de jugadores y de un técnico tremendamente superado, impotente e incapaz de reactivar al equipo, de tenerle presto y dispuesto de competir en el día D y en la hora H. Incapaz, absolutamente Ancelotti impotente ante esta situación y en una progresión de temporada que invita a pensar en lo que fue 2014. Un equipo muy cansado y sin capaz de competir al más alto nivel, a la velocidad y el ritmo que se requiere de piernas y de darle gestión al balón, de darle profundidad al movimiento sin balón, de pedir el balón. Cuando el Madrid robaba, sobre todo tras pérdida propia por defecto del PSG, más que porque nosotros obligáramos a esa pérdida, éramos incapaces de lanzar una contra. Yo te compro el bloque bajo, pero un bloque bajo donde luego tú seas capaz de contragolpear, de lanzar a los jugadores. Pero eso no se pudo hacer ni con los velocistas en teoría, como Vinicius y Asensio, y sin los que pudieran faltar como Fede Valverde, que el partido pedía, como decíamos de manera más locuaz, a un jugador como Valverde. Varios mensajes. Punto número 1, al margen de que Ancelotti, tremendamente superado por un equipo muy superior, y donde él ha sido incapaz de darle la gestión adecuada, táctica y técnica a los jugadores. Punto número 2, Pochettino ha sacado lo mejor de sus jugadores en el día D y la hora H, como digo. Y punto número 3, al margen de otros muchos puntos, el PSG tiene muchísima más clase y calidad a día de hoy, tiene mucha más calidad futbolística. Y lo dicho, es que nos podían haber marcado al margen del penalti de Messi 2 o 3 goles más con facilidad. Es verdad que incluso más de 3 goles, pero para mí es peor, el resultado final es 1-0 y uno piensa, está a la vuelta, el Bernabéu, tal. Pero el Madrid lo que ha ofrecido, la imagen a Europa que hemos ofrecido, es tan lamentable, tan triste, de un equipo tan pequeño, tan vulgar, que a mí ni a nadie le puedo invitar a que en el 9 de marzo esto pueda cambiar. Y que sí, que el fútbol es fútbol, estaremos como madridistas apoyando al equipo, pero ni mucho menos apoyamos esta forma de competir. Y habrá que tomar las decisiones que haya que tomar en su momento. Y aunque se gane la Liga, me da exactamente lo mismo. El Real Madrid es historia por las Copas de Europa, sobre todo. Y tú no vas a ganar siempre la Copa de Europa. El Madrid es el que más ha ganado y ha ganado 13. No vas a ganar siempre, pero tienes que mostrar competitividad, estar en línea de los más grandes de ese momento en Europa. Y el Madrid ha demostrado estar muy por debajo de uno de los equipos top ahora mismo del viejo continente, como es el Paris Saint-Germain. Mbappé, el factor decisivo al final con el gol final. Kylian, yo ojalá vengas, estoy deseoso que vengas al Real Madrid. Aparte, el Real Madrid necesita mucho más cambios que solo Mbappé, no valdría solo con Mbappé. Necesita mucho más plan renove, está claro, y hoy se ha visto más evidente. Ya decíamos 4 o 5 fichajes, pues incluso alguno más para ser titular. Yo te entiendo si no quieres venir al Real Madrid. A este Real Madrid yo te entendería que no quisieras venir. Espero que tengas un pensamiento largoplacista, no cortoplacista, y pienses en la historia, en la enjundia de este club, que es el más grande, pero a día de hoy yo entendería que no quisieras venir al Real Madrid ante esta mierda que has visto hoy de equipo enfrente. Lo entendería perfectamente y me dolería mucho, pero lo entiendo. Modric, Kroos, jugadores totalmente reventados para este tipo de partidos. No dan la capacidad para poderse mover, bascular con balón, poder generar movimiento, ritmo al juego, muchísima lateralidad y nada
de ritmo en profundidad, con posesión de balón. Mendy llegaba como llegaba, ya ha estado ahí regular, y Álava y Militao son los únicos que han dado el do de pecho, al igual que Courtois, que ha aguantado el asedio lo que ha podido. Este partido es imposible que tú puedas aguantar, por mucho que al PSG le cueste maniobrar espacios, al final, tanto va el cántaro a la fuente que al final, pues cae por su propio peso, vaya, es así, es ley natural. Yo insisto, te compro los bloques bajos, no ir siempre a presionar arriba porque el equipo, oye, no sabe hacerlo, no lo has entrenado, o las dos cosas, me da igual. Vale, entiendo que tiene que haber un ten con ten ahí, de presión, pero todo el rato metido el culo atrás y luego los cambios. Casi la peor parte de Ancelotti hoy con los cambios. El 11 es mejorable, bueno. Pero luego la incapacidad para revertir una situación que tú, aparte de los primeros 45 minutos lamentables donde el equipo ni ha tirado a puerta, es que ni ha tirado a puerta hoy el Real Madrid, chavales, ni ha tirado a puerta en 90 minutos. Eso es lo que hemos demostrado en Europa. Incapaces de generar una ocasión clara, manifiesta. Incapaces. Incapaces. Pura impotencia. Y el entrenador, que tiene jugadores, tú necesitas piernas. Jugadores que no tengan desgaste. Se llamen como se llamen. Hoy, Bale, Hazard, Valverde y Camavinga tenían que haber entrado en la segunda parte. Te compro lo de Lucas porque Carvajal estaba siendo rebasado. Había que meter a quien fuera en el lateral. Yo hubiera metido a Nacho, pero bueno. Para marcar a un tío como Mbappé, si está metiendo el culo atrás, meta a tu mejor defensor en el lateral derecho, que es Nacho, no a Lucas. Pero bueno, pues metes a Lucas, luego a Mbappé, eso se lo hace a cualquiera, lo que le hace en el gol final. Pero tú tienes que meter piernas, tío. Y a Kroos le quitas y quitas a Kroos y a Modric. Y metes a Valverde y a Camavinga. Tú necesitas piernas, chaval. No tienes frescura en las piernas, necesitas gente potente. Que tengan más o menos calidad, potencia física. Ritmo. Ritmo, Ancelotti, ritmo. Ritmo. Incapaz. Benzema. ¿Cómo ha podido hoy jugar Benzema? Prácticamente el pobre no se movía. Y cuando se ha movido, lo ha intentado con toda su alma. Esperemos que no tenga nada. Y que no tenga una recaída. Vinicius, otro retratado hoy. Si Mbappé ha sido el héroe, Vinicius, pues uno de los grandes retratados. En un día grande, en un día importante. Cuando ha tenido situaciones de uno para uno, incapaz de romper nada. Ashraf la ha superado en todo momento. En todo momento los duelos. Otro de los que ha crecido, Ashraf ha hecho un partido muy completo. Y sí, Messi pero Messi al final, aunque haya fallado el penalti, ha generado cosas. Por supuesto, Mbappé es mucho más importante que Messi en este equipo. Di María es más importante en este equipo. Paredes y Verratti, claves en el medio del campo, en la presión, en pierna, en tackling y también con balón. Partido muy serio, muy firme de este Paris Saint-Germain. Que evidentemente pues tiene patrones del Real Madrid y le gusta jugar más al espacio. Pero hoy ha hecho un partido de protagonista y lo ha ganado. Y ha merecido ganarlo antes. Y me podéis decir que sí ha ganado solo 1-0. Hoy el PSG ha podido ganar perfectamente 4-0 y nadie se hubiera sorprendido con las ocasiones que ha tenido. Ha tenido 5 o 6 situaciones para marcar gol, incluyendo un penalti que ha fallado. Así que esto es lo que nos hemos encontrado en el día de hoy. Esto es lo que nos hemos encontrado, los madridistas. Esta absoluta vergüenza, esta pobrísima imagen futbolística de un entrenador incapaz, de unos jugadores impotentes ante la adversidad, ante la situación y ante un equipo que tiene mucha más frescura mental, física y más calidad. Y ante eso, pues a día de hoy, si encima el equipo está reventado, porque lo has reventado tú probablemente con el índice acumulado de minutos excesivo que les has dado a ciertos jugadores como Vinicius o Benzema, así te llega el equipo. Matadito. Reventado físicamente, como digo. Veremos cómo progresamos. La Liga se puede ganar, por supuesto. Yo lo sigo pensando, que el Madrid puede ganar perfectamente esta Liga. Pero la Champions ya sabíamos y es lo que dijimos muchos. ¿Que queda el Bernabéu? Sí, podemos hablaremos de muchísimas cosas. Es fútbol, el Madrid puede ganar, pero ni Casemiro ni Mendy van a estar. A ver eso cómo lo ajusta, sobre todo lo de Mendy, porque por ese lado derecho, Ashraf, si pones a Marcelo, Ashraf lo va a reventar. Yo pondría Álava, pero veremos qué es lo que hace. Ya habrá tiempo de hablar de todo eso. Y encima tienes que ir a buscar goles, claro, con el 1-0 en contra. O sea que eso es lo que nos hemos comido los madridistas. Eso es lo que nos hemos encontrado ante el peor Real Madrid, como digo, de todos estos últimos años. A mi juicio, el peor. Y ante el peor equipo que podíamos ofrecer esa imagen. Y lo dicho, Mbappé, si vienes, va a tener el doble de mérito si vienes ahora que si vinieras hace unos años. Muchísimo más, porque este equipo está desmembrado y va a ir necesitando ya una renovación profunda, X. Yo no digo que haya que fichar ni a 11 jugadores, ni 10 jugadores a gilipolleces, pero 6 o 7 jugadores este equipo
va a ir necesitando y 6-7 jugadores de perfil titular. Esto con un Mbappé tú no lo solucionas solo. Hay mucho más allá y hay que hacer un planteamiento serio, firme, de lo que tenemos si queremos aspirar a la Liga de Campeones. Que este club siempre tiene que aspirar a la Liga de Campeones. El Real Madrid no estuvo. No estuvo el Real Madrid en París, derrota 1-0, pero como digo, este no es mi Real Madrid, chicos. No sé el vuestro, pero hoy me quedo vacío. Me he cabreado en el directo, pero hoy estoy vacío. Vacío, triste, dolido. La imagen que hemos ofrecido a medio mundo, tan triste. De verdad. En fin. Y Ancelotti como si nada, ¿no? Eso es Ancelotti. Como si nada. Parece que le da exactamente lo mismo.